el próximo presidente de la República sale de dos partidos. O sale del PRM o sale de la Fuerza del Pueblo. De esos dos partidos va a salir el próximo presidente de la República. Los números actuales lo indican. Por una razón muy sencilla. PRM, Fuerza del Pueblo, sí. Interrupción. ¿Y el PLD? ¿Dónde estuvo? Sí, yo sabía que me iba a preguntar eso. No me dejes el PLD fuera. ¿Qué pasó ahí? Explica por qué. Tengo una respuesta muy objetiva. Okay, no es vamos. que el PLD no tenga posibilidades, Sí. es que su Cuidado. candidato presidencial natural está inhabilitado. Así es. Si hoy Danilo Medina estuviese habilitado, fuera el candidato presidencial. Y no solo eso. Para sorpresa de muchos, Danilo Medina hoy fuera competitivo. Hay cosas que uno tiene que hacer uno mismo. Sí. Que nadie puede hacerlas por ti. El candidato, pase o no pase, tiene que decir de boca, mirando a la cámara y decirle a su electorado: yo quiero ser el próximo presidente de la República. Nadie más lo debe hacer por ti. Usted sabe. El PLD ha hecho el trabajo, y sobre todo el PRM lo ha hecho por ellos, de que las cuestiones donde el PRM no lo ha hecho bien, el PLD tiene músculo que mostrar en obras, en mega obras. Sí. El tema de los apagones, había circuito aquí de 24 horas, Punta el Catalina. tema del 911, y podemos estar aquí el día entero nombrando cuestiones que podemos comparar. Entonces, la gente cuando está enojada con el gobierno actual, automáticamente comienza a añorar el gobierno que le antecedió. Claro. El PLD está subiendo en las encuestas en la medida que el PRM está bajando. Exacto. La historia lo dice primero, que no hay oposición que pueda alcanzar el poder dividida, no hay oficialismo que pueda retener el poder dividido, y el hecho de que en el año 2024 las elecciones no fueron un trámite. Las elecciones de mayo del 2024 fueron un trámite. Les digo el día que se acabó el proceso electoral del 2024. El último día de la inscripción de las candidaturas presidenciales del 2024, que fue a finales de febrero. Se inscribió Abel Martínez por un lado y se inscribió Leonel Fernández por el otro. Ese día se acabaron, porque no hay fuerza suficiente entre ambos partidos divididos para forzar una segunda vuelta. Aquí no hay segunda vuelta desde hace 30 años. ¿Cuál usted cree que sea el gran problema de la Fuerza del Pueblo? Porque vemos que la estructura partidaria la tiene aún el PLD, pero vemos que la simpatía lo tienen no el partido, sino los candidatos de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué usted cree que le falta a la Fuerza del Pueblo para traer esa estructura que lo lleva al poder? Democratización interna. Es el gran problema. República Dominicana, Felipe Vallejo. La nueva tendencia. Se habla de que la mujer dominicana tiene la proyección para ya hoy ser presidenta de la República. Incluso se comparaba en ese momento que si Kamala ganaba era una línea directa a que aquí hubiera una presidenta mujer. Una interpretación particular. Múltiples candidatos presidenciales o aspirantes a las candidaturas presidenciales del partido oficialista. Disputas en los partidos de oposición, como es el caso del partido PLD, sobre dónde van las implicaciones, cuál será el candidato, uno trabajando, otro amagando, que quiere dar, y también padre e hijo. Uno con una proyección fenomenal, indiscutiblemente en los medios digitales, otro con una experiencia, pero con ya 3 periodos de gobiernos. Y yo quiero ahí primero empezar. ¿Cuál es el contexto que tenemos para la candidatura al 2028? La candidatura del 2028 no me parece que haya que ser adivino, Nostradamus, Walter Mercado, el que leía la astrología hace unos años. Yo pienso que está muy claro cuáles pueden ser los potenciales candidatos de los grandes partidos. Y una cosa es casi inevitable. Los números indican que si este domingo fueron las elecciones, el próximo presidente de la República sale de dos partidos. O sale del PRM o sale de la Fuerza del Pueblo. De esos dos partidos va a salir el próximo presidente de la República. Los números actuales lo indican. Sí. Por una razón muy sencilla. PRM, Fuerza del Pueblo, Sí. Interrupción. ¿Y el PLD? ¿Dónde estuvo? Sí, No sí, me sí, dejes yo el sabía PLD que me iba a fuera. preguntar eso. No me dejes el PLD fuera. ¿Qué pasó ahí? Explica por qué. Tengo una respuesta muy objetiva. Ok, no es que vamos. el PLD no tenga posibilidades, Sí. es que su Josué, cuidado. candidato presidencial natural está inhabilitado. Así es. Si hoy Danilo Medina estuviese habilitado, fuera el candidato presidencial. Y no solo eso. Para sorpresa de muchos, Danilo Medina hoy fuera competitivo. Así es. Porque es el recuerdo inmediato al gobierno, el recuerdo inmediatamente anterior al gobierno actual.
Danilo Medina fuera competitivo y fuera candidato presidencial hoy. No es ninguna de ambas cosas porque está inhabilitado. La gente pudiera hablar de los gobiernos del PLD, pero al final de cuentas, ¿por quién vota una persona? ¿Por un partido o por una cara y una persona? Es por una persona, por un candidato. Totalmente. ¿Cuál es el candidato del PLD hoy? No hay. Hablando de eso, sácale el chocolatico. A ver qué. Aquí tenemos los posibles candidatos presidenciales del PLD. Atención, audiencia. Primero decir, Felipe Vallejo dice que no hay una opción ahora mismo del poder para que el PLD llegue a la presidencia en el 2028. Por aquí tenemos casi 6 candidatos que quieren ser presidente del PLD. Adelante. Tenemos a Francisco Javier García, Charlie Mariotti. Tenemos a Domínguez Britos, a Abel Martínez y posiblemente, en buen dominicano magando, a Gonzalo Castillo. Que están en la calle. ¿Cuáles son los que están en la calle de eso? Totalmente. Todos menos Gonzalo en este momento. Entonces, profesor, su pensamiento. ¿Cuál usted piensa? Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez. Amagando también, igual que Gonzalo. Amagando. Dando clases en Harvard, pero una estrella Juan total. Ariel, te queremos aquí. Tú sabes que este espacio es tuyo. Te veremos próximamente. Profesor, viendo que el PLD sube como partido político en las encuestas, ¿qué usted cree que le falta para conectar el candidato directamente con el ciudadano dominicano? ¿Cuál de esos va a ser? ¿Cuál de estos puede ser posible? En vista de que Danilo Medina no puede aspirar, el PLD tiene que elegir mañana y ya es tarde. Sí está. Están tarde. Y mañana tienen que elegir a su candidato presidencial. Pero se lo prohíbe la ley electoral. No importa, le busca la vuelta. No le buscaron la vuelta en el proceso 2020-2024. Y eligieron a Abel Martínez. Tienen que hacerlo, están obligados, porque si no van a perecer. Ni siquiera van a ser competitivos con posibilidades de tener un voto en la mesa de las grandes decisiones de este país. Pero hay candidatos hoy, ahí hago la pregunta, porque de estos candidatos, volvemos a señalar, de estos candidatos hay algunos, profesor Vallejo, que están en contra de esa afirmación que usted dice. Tenemos que adaptarnos a la ley electoral, hemos escuchado el discurso, la ley nos obliga a esperar el proceso hasta un año antes, incluso por viva voz del ex candidato presidencial del PLD, que incluso ha dicho Abel Martínez que hay que esperar el proceso. Entonces, ¿cómo una persona como Abel Martínez, que tiene una estructura importante detrás en el partido, así como otros están promoviendo de que sea el 2027, y por lo menos su afirmación es que no deben pasar de ahora para tener un candidato? Porque Abel tiene una estructura y un recorrido reciente que le garantiza, si no ser el candidato, prácticamente negociar la candidatura al PLD. Por ende, no le conviene a él que los otros precandidatos estén en la calle, sino que esto se retrase lo más posible, impidiendo que los demás saquen la cabeza, de manera tal de que su fuerza política que se gestó en 2020 y 2024 le sea suficiente en vista de que está impidiendo que los demás puedan hacer lo mismo, lo propiamente tal en la calle. Es una cuestión de cálculo político. Ok, entonces Abel lo que quiere es mantener la estructura que consolidó en la cohesionados, a todo el mundo recogido. Vamos a esperar el plazo de la ley. Ya yo tengo mi músculo. Usted no tiene músculo político, yo sí. Por lógica, yo me voy a imponer. Pero de nuevo, eso será la agenda de Abel Martínez. O la otra será la agenda de Gonzalo Castillo, que nadie sabe lo que está pasando por su cabeza. Sí, por eso quiero tocarlo candidato por candidato, Josué. No lo dejemos ahí en el aire. No. Gonzalo Castillo. Mucha proyección, se pone una gorrita, voy para la calle, tiene ahí en el Congreso diputados, en el Congreso Nacional con varios diputados hablando de que va para la calle, pero de él no se dice nada, él está callado. Vemos a Gustavo Sánchez hablando sobre él, apoyándolo públicamente. ¿Qué va a pasar con Gonzalo? Tiene proyección de poder, fue un gran gerente, eso todo el mundo se lo reconoce, pero tuvo una implicación en el 20 a la que yo creo que ahí quedó muy afectado. Si hubiera continuado, la proyección para muchos es que hoy él tuviera una gran esperanza de probablemente negociar en el poder. Entonces ahí te pregunto, ¿qué vamos a hacer con Gonzalo Castillo? Lo que han demostrado los hechos es que él no quiere ser candidato. Los hechos lo han demostrado. Ha publicado 2 cartas enviadas al comité político, hechas públicas. En febrero de este año fue la última, donde se le pedía no ser considerado para un proceso interno. Sí. ¿Qué pasó con Gonzalo Castillo entre febrero y agosto del año 2025, que cambió de parecer a medias? Porque tampoco ha dicho que va para la calle o que va a ser candidato, sino que ha sido un diputado que ha dicho que él se autoproclamó jefe de campaña y que el hombre ya es candidato oficial. Gonzalo no ha dicho nada. Hay cosas que uno tiene que hacer uno mismo, que nadie puede hacerlas por ti. El candidato, pase o no pase, tiene que decir de boca, mirando a la cámara y decirle a su electorado: yo quiero ser el próximo presidente de la República. Nadie más lo debe hacer por ti. Usted sabe que las encuestas son una imagen del momento.
nosotros notamos una encuesta que ha dado calambre los últimos días, que la encuesta hace de media, que la misma dice que cuál es la preferencia electoral de las personas. Si hoy se celebraran las elecciones, ¿por cuál partido usted votaría? Dice un 31.2% que por el PRM, un 25.5% por el PLD y un 23.5% por la Fuerza del Pueblo. Pero si se pregunta, ¿qué partido considera usted más cercano a la gente común? Dice un 36.8% el PLD, un 33.5% el PRM y un 14.5% la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué usted cree que se dé este crecimiento en las encuestas del PLD? El PLD ha hecho el trabajo, y sobre todo el PRM lo ha hecho por ellos, de que las cuestiones donde el PRM no lo ha hecho bien, el PLD tiene músculo que mostrar en obras, en mega obras. Sí. El tema de los apagones, habían circuitos aquí de 24 horas, Punta Catalina, el tema del 911, y podemos estar aquí el día entero nombrando cuestiones que podemos comparar. Entonces, la gente cuando está enojada con el gobierno actual, automáticamente comienza a añorar el gobierno que le antecedió. El PLD está subiendo las encuestas en la medida que el PRM está bajando. Exacto. Esa es la realidad. Ahora, eso es la pregunta que el PLD se debe hacer. ¿Eso es extrapolable? ¿Eso es posible extrapolarlo y endosarle a un candidato esa intención de voto? Ahí iba. Hay una sola persona que sí puede hacerlo. De nuevo, y está inhabilitado. Es Danilo Medina. El gran problema del PLD hoy es que su principal figura no puede competir. Vallejo lo ha dicho. Y aquí yo creo que es lo importante, porque estamos en una redada de encuestas. Una encuesta se de media, todo el mundo ahora. Pizca Política va a hacer su encuesta también, porque ya no vamos a sumar la ola. Está todo el mundo haciendo encuestas y proyectando candidatos. Pero siempre se ha dicho, Vallejo, que las encuestas la gana quien la paga. Y hay que ver ahí si esa intención de voto es lo mismo que la percepción que hay de que sean los votos que usted vaya a llevar. Simpatía y percepción como que son cosas muy diferentes. Incluso lo he escuchado usted hablándolo en múltiples ocasiones. En ese contexto, yo creo que siempre cuando uno va a hablar de la oposición, y estamos hablando de la oposición tranquilo, PRMista, que vamos para allá, no se preocupen, ahora vamos para allá. Cuando uno habla de oposición, uno habla de aquellos candidatos que tienen la posibilidad de coaccionar la oposición, dígase, en este caso PLD y Fuerza del Pueblo, para llegar al poder. De esos candidatos, tendrá que elegir uno, evidentemente, sí. El PLD. ¿Cuál es ese candidato que puede coaccionar la oposición en un momento determinado o incluso pactar con el gobierno? Ya eso va a depender de la negociación que se dé, pero ¿cuál usted ve más flexible para que la oposición pueda decir, bueno, realmente tenemos opción de poder a llegar por una coacción verdaderamente cualificada y que cumpla los requisitos de la población dominicana? Por experiencia y por discurso y por su pragmatismo a la hora de establecer sus propios roles en los gobiernos pasados, Francisco Javier es la persona que ha dado señales de que pudiera haber un reencuentro de la oposición, sí. En vista de que ellos saben que divididos no van para ningún lado. Y esto no es un tema de percepción, los números lo dicen. La historia lo dice primero, que no hay oposición que pueda alcanzar el poder dividida, no hay oficialismo que pueda retener el poder dividido. Y el hecho de que en el año 2024 las elecciones no fueron un trámite. Las elecciones de mayo del 2024 fueron un trámite. Sí. Les digo el día que se acabó el proceso electoral del 2024. El último día de la inscripción de las candidaturas presidenciales del 2024, que fue a finales de febrero. Se inscribió Abel Martínez por un lado y se inscribió Leonel Fernández por el otro. Ese día se acabaron, porque no hay fuerza suficiente entre ambos partidos divididos para forzar una segunda vuelta. Aquí no hay segunda vuelta desde hace 30 años. Claro, solo una. Una sola vez en este modelo electoral. Entonces, el PLD tiene que tomar una decisión rápido, buscar la vuelta. Y ir a las municipales aliados. También, en todos los niveles. En todos los niveles. Yo pienso que si ellos no toman esa decisión rápido y hacen una consulta interna para elegir un nuevo líder, pongan el nombre que quiera. No estoy diciendo que violen la ley, cuidado. Claro. Para que no digan que... que Vallejo dijo aquí. Que violan la ley, pero tienen que tomar decisiones rápidas porque el tiempo no está de su lado. Ahora, una pregunta, Vallejo, porque el sentimiento queda en los políticos. Siempre se dice que lo primero que se da, hay 3 etapas en un proceso de negociación política. Y lo primero es el tema del debate, la contradicción. Luego la conciliación y el tercero el pacto. Ahora, para muchos PLDistas, y esto sí lo hemos evidenciado porque lo consultamos con PLDistas, tenemos amigos en varios partidos políticos y le preguntamos la disposición que tienen de votar por un candidato que lo sacó del poder literalmente. El PRM hizo su trabajo, hay que reconocer, pero fue una consecuencia
de las debilidades que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, como también en su momento llegó el PLD, producto de la misma fricción y de la alianza de, en ese caso, el reformista con el PLD. Entonces, en ese contexto, hay muchos que dicen que tienen todavía esa grieta ahí de lo que sucedió con Leonel Fernández y el danilismo. Estaría dispuesto, aunque Francisco Javier sabemos que es un carpintero político y que puede negociar con la oposición, pero estaría dispuesto el votante PLDista, que es el que está actualmente, que no se ha ido, porque le sacaron muchas personas, pero los que están ahí hoy en día es porque son del PLD. ¿Estaría dispuesto ese votante PLDista a ir a tirar ese voto por ese candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, que vamos a llegar para allá, pero que se proyecta que será el doctor Leonel Fernández? Por supuesto que sí. De hecho, si se ve con posibilidades reales, Leonel Fernández, o llámese como se llame el candidato de la Fuerza del Pueblo, que vaya superando, en teoría, en la intención de voto al candidato del PLD y este pacte para una primera vuelta o una segunda vuelta, en el caso eventual de que ellos entiendan que los números le dan, hoy por hoy esos números no están, el PRM se va en primera vuelta, es prácticamente imposible detener la salida de esos militantes para votar por la Fuerza del Pueblo o en las peores pesadillas de Danilo Medina, que esos militantes no solamente voten por el candidato de la Fuerza del Pueblo, sino que renuncien al PLD. Ahí está. Porque tú no puedes impedir que los militantes, simpatizantes, dirigentes del PLD, que se ven en la posibilidad de ir a una alianza y de alcanzar el poder luego de 8 años de espera, no lo hagan simplemente por las rencillas personales entre los dos líderes que van de salida. Pero uno está inhabilitado y el otro está vigente. Es competitivo y en ese caso eventual, si fuera competitivo al punto de estar a pocos votos de alcanzar la presidencia, ¿tú de verdad crees que toda esa masa de PLDistas le va a decir que no a volver al poder, aunque sea de manera indirecta? Pero se habla, Felipe, y ahí te dejo, Josué, se habla, Felipe, que de darse un pacto como ese, al día siguiente, llegado Leonel Fernández, y así lo decide el votante PLDista, al poder o al palacio presidencial, hay una absorción inmediata del PLD y no habrá PLD nunca más. Esa es la historia de los partidos de aquí. ¿Dónde está el PRD hoy? ¿Pero estaría Danilo dispuesto a renunciar a ese PLDismo? No, va a morir con las siglas. Pero si este es el camino a seguir, como tú lo planteas, a Danilo lo que van a quedar son las siglas. No, pero se habla de también una posible alianza entre el PLDismo y el Partido Además, Socialista. hay grupos que están muy radicalizados en el PLD. O sea, ¿cómo tú apoyas a tu verdugo? Ese es el gran inconveniente. Yo pienso aquí que... Bueno, y con una opción de pactar con el gobierno, Felipe, porque también está... Es bueno que se entienda, se habla de dos escenarios. El escenario que ya analizamos, oposición coaccionada, que es evidentemente la fórmula que regularmente aplica en un proceso electoral, y también, en este sentido, un pacto entre el PLDismo y el oficialismo que va a llevar un candidato distinto al hoy presidente de la República. Claro, no quisiera como entrar en esa conjetura de que van a pactar con el gobierno o no, pero evidentemente hoy por hoy existe la Fuerza del Pueblo y existe el PLD por la rencilla personal entre danilismo y leonelismo. No estoy diciendo que ninguno de los dos tenga más responsabilidad que el otro, pero es producto de eso. Como si no hubiese sido suficiente esa elección desde que les costó el poder, en el 24 vuelven y repiten la misma necedad. En el 2028 se va a repetir. No les quepa la menor duda de que si es por Danilo Medina, jamás en la vida le va a levantar el brazo a Leonel Fernández. Anunciado. Esa era mi percepción también, pero anunciado. Todo, creo si que será está por mal. el líder, si será por el líder del Partido de la Liberación Dominicana, los fuerzopueblistas que no esperen que Danilo levante esa mano. No, el Fuerza Política tiene que apelar a las bases del PLD para buscar esos votos. Para que entiendan esa parte. Entonces, adelante. Sí, José. maestro. Es que yo entiendo, en pocas palabras, que Danilo Medina en las próximas elecciones buscará llegar a su partido a un segundo lugar, porque él entiende que al momento de posicionarse en un segundo lugar, destruye totalmente a la Fuerza del Pueblo. ¿Usted cree que es así? Pienso que su objetivo es jubilar a Leonel. Y Sí. si jubilar a Leonel implica apoyar a un candidato del PRM, no lo descartaría del todo. Y es decir, que ahí se abre la Otra posibilidad. primicia. Otra primicia. Tú me lo hiciste y yo te lo hago. Estamos muy claros. Miren, de que- y Danilo sabe que el PLD no va a alcanzar la presidencia en el 28. Y él sabe que nunca más va a ser pero presidente. sabe que al sancocho le puede tirar un jaboncito ahí. Exacto, a y eso hacer voy. un colador y decirle a El Leonel. PLD no va a ser poder en el 28 de manera directa con un candidato presidencial. Él no va a ser presidente probablemente nunca más. Ahora,
va a dormir mucho más tranquilo. Sí, si Leonel él va a hace la lo que presidencia. tiene que hacer Sí. para impedir que Leonel sea Y se presidente. sabe que Leonel, por la proyección, no pasará de estas elecciones del 2028, el tema de sus aspiraciones. Por un tema de ciclo, yo pienso que esta es, Bueno, si no la pensábamos- última, una de sus últimas. pensábamos Pero, eso de Balaguer. profesor, ¿usted no cree que los periodistas ven alguna posibilidad? O sea, vemos este enfrentamiento entre David Collado y Carolina Mejía, que son los que tienen, lo que entendemos que tienen los Vamos mejores para allá números ahora, vamos para para el ser los PRM candidatos ahora. presidenciales del PRM. Entonces, usted ve a Hipólito Mejía permitiendo que Leonel Fernández vuelva a ser presidente, o permitiendo que otro candidato que no sea su hija gane en el PRM la presidencia. ¿No ve Danilo una posibilidad de un apoyo, de una coacción del PRM hacia el PLD? La posible alianza coyuntural entre un expresidente como Hipólito Mejía y el expresidente Medina sería en función de impedir que Leonel sea presidente. No veo tanto Hipólito radicalizado para impedir que otro sea el candidato del PRM si a él se le presentan los números como tal y se le demuestra numéricamente, de manera realista y de manera pragmática, que su hija no le tocaría eventualmente el rol de ser la candidata presidencial del PRM. Sí. No vería a Hipólito radicalizado en ese escenario, como si lo vería haciendo lo que tiene que hacer en su lógica política en alianza con Danilo Medina para impedir que Leonel sea presidente. Sí. Vamos a esto, porque solamente estamos hablando de Leonel. Ahora, audiencia. Es de esta que hay que hablar. Es de esta que hay que hablar, audiencia. Hablamos de que Leonel Fernández probablemente ya hay una elección. No sea porque se han ido a votaciones. Se habla mucho de que en ese comité político las decisiones están más que claras. Hay un único líder que fundó este partido, todo el mundo tiene que aliarse. Estamos supuestamente buscando un candidato con las experiencias, con las condiciones, pero hay un sentimentalismo de, como yo he nombrado, un candidato político que con mis reservas nadie puede negarle que tiene un gran potencial político y que ha hecho un trabajo por lo menos en el tema de la digitalización, que es tu especialidad, de que muchos lo ven presidente. Incluso hoy hay sectores dentro de ese partido que estuvieron constantemente apoyando a Leonel Fernández y que hoy hablan de un candidato como Omar Fernández. Y aquí el mismo Félix Bautista, que anda en los medios de comunicación, no sé cuáles son los intereses ahí que se están dando, pero al parecer también hay una polarización sentimental hacia cuál será el candidato, aunque parece que eso está ya definido. ¿Cuál será el candidato presidencial a tu juicio y valoración de la fuerza del pueblo, y cuál entiendes que pudiera pactar una alianza específica entre la oposición o entre el gobierno para que la fuerza del pueblo pueda tener una opción de poder? Yo pienso que lo que le conviene al gobierno y al PLD es que Leonel Fernández sea el candidato, porque es una persona... Otra primicia, perdón, Vallejo. Aquí establecido en Pizca Política, la proyección del profesor Vallejo es que en ese contexto el candidato sea Leonel Fernández. ¿Por qué? Adelante. Sí, porque... Cuidado, maristas. Leonel Fernández se ganó el derecho de tener de poder de decisión por el hecho de que sacó prácticamente un 30%, 1.2 millones de votos, si no me equivoco, nada despreciable. Sí. Era mentiroso ese 8% del 2020. Había gente, amigos también, que decían que Abel Martínez iba a sacar más votos que Leonel en el 24. Parece que olvidaron la historia y olvidaron que el hombre no fue presidente 3 veces por su cara bonita, sino por sus condiciones, como Sí, dijo alguna vez Reinaldo Pared Pérez. Entonces, Leonel Fernández me parece que hoy por hoy es el candidato de la Fuerza del Pueblo. La proyección de Omar Fernández es tiene una envergadura que nadie conoce sus límites. O sea, la proyección de Omar Fernández realmente pudiera hacerlo candidato presidencial perfectamente en el 28. Para mí, si la Fuerza del Pueblo, con la alianza de la oposición, llevara a Omar Fernández tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la República. Ahora, es un tema familiar, ¿no? Claro. No, les puedo decir dos cosas. Una, Omar Fernández nunca va a enfrentar a su padre en un proceso interno. Claro. Nunca. Si su padre y él, en algún momento de aquí a octubre del 2027, se van a sentar. Los dos, y se van a mirar la cara, se van a presentar los números, van a decir, ok, ¿qué es lo que va? ¿Quién va? No, mira, voy yo, vas tú, perfecto. Va a ser una conversación entre padre e hijo. Y esa va a ser la línea de la Fuerza del Pueblo. No es verdad que va a haber una guerra interna entre Omar Fernández y Leonel Fernández con votos para elegir a su próximo candidato presidencial. Profesor, ¿cuál usted cree que sea el gran problema de la Fuerza del Pueblo? Porque vemos que la estructura partidaria la tiene aún el PLD, pero vemos que la simpatía lo tienen
no el partido, sino los candidatos de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué usted cree que le falta a la Fuerza del Pueblo para traer esa estructura que lo lleva al poder? Democratización interna. Es el gran problema. Es que ahí Vallejo, y voy a sumarme esa pregunta. ¿Cómo pedimos democratización interna si la naturaleza del propio partido no es democrática? Lo que pasa es que hay que entender que... Ojo, Fuerza Populista, no, aquí no vengan a condenarme en los comentarios, esta es mi percepción. La dinastía de los Fernández. No, ya eso lo dijo eso lo José, dije yo. adelante. No, lo dijo usted, lo digo Lo yo. dije yo. La Fuerza del Pueblo es un partido que es joven, pero que nació con mañas. Sí. Porque simplemente se agarraron a sus dirigentes de lo que ellos llaman viejo partido y se mudaron de tienda, pero con las mismas mañas. Son los mismos. Exacto. No, y no es una percepción. Tienen mañas. Bueno, con los años uno va adquiriendo mañas, te va molestando otras cosas que antes no te molestaban. Ya no hay forma educada, como dice Habría que morir y volver a nacer. Entonces, ¿cuáles son esas mañas? Es el hecho de que en pocas manos se decida el destino de un partido en todas sus estructuras. Sí. El proceso interno de la Fuerza del Pueblo dejó mucho que desear. Mucho que desear. Se Objetivamente notó. hablando, hay gente que me dice, mira, no, eso es que eso cumplió con la normativa interna. Ah, pero qué belleza, porque usted antes me criticaba el Claro. centralismo democrático, donde el comité político decía lo que había que pasar en todos los niveles del partido, Así es. pero ahora el centralismo democrático le conviene a usted. Porque Exacto. así como se designa casi a dedo al próximo presidente del partido, que es Leonel Fernández, Exacto. lo propio ocurrió con el secretario general. En vista del pragmatismo necesario de un partido que necesita conectar, que necesita relanzarse, que necesita ser una opción en forma y fondo para el 2028, ¿era la manera de hacer un proceso interno realmente para ser creíble y legítimo a ojos de la opinión pública externo a los dirigentes de la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo quedaron los egos y las motivaciones a lo interno cuando simplemente se eligió a dedo al secretario general Totalmente. de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué hizo el PRM en el 2018? ¿Qué hizo el PLD recientemente? Ok. El PRM eligió a Carolina Mejía como secretaria general y a José Ignacio Paliza como presidente del partido. Entendido. Y el PLD, que no hubo manera de salir de Danilo Medina de la presidencia del partido Presidente porque eso era morir políticamente, Así es. por lo menos eligió a un tipo con todas las condiciones y un joven. Brillante, una cara Johnny nueva. Pujols. Johnny Pujols. El PLD le debe mucho al estatus de hoy a su actual secretario general, Así Johnny es, Pujols. totalmente. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo no pudo hacer lo propio? Es una pregunta que ellos tienen que contestar. Siento que ahí es que ha venido el debilitamiento de la Fuerza del Pueblo y el crecimiento del PLD en las últimas encuestas. O sea, hay un disgusto total con la imposición de Peñita. Primero, que no se haya podido elegir de manera democrática a las mujeres. Se dijo, vamos a elegir 25 mujeres para que entre a la dirección política. Y vamos a elegir 10. Entonces vemos las mismas viejas caras. O sea, vemos a Víctor Díaz Rúa entrando de nuevo a la dirección política. Vamos a esto, para que no te mate un Fuerza Populista. Partido oficialista, profesor Vallejo. Sí. Yo creo que esta es la primicia que está esperando la gran audiencia, porque al final los que están en el poder es el Partido Revolucionario Moderno. Sí. Aquí probablemente me faltaron caras, Josué, nos faltaron caras aquí, así porque es. se habla hasta de 20 candidatos, precandidatos aspirantes a la presidencia, para ser candidato de la República Dominicana, en este caso el Partido Revolucionario Moderno. Y un sinnúmero de encuestas, un sinnúmero de segmentos, de apreciaciones, cuál será el candidato, quién tiene la estructura más sólida, quién es el que tiene mayor proyección, quién puede mantener al partido en el poder. Y aquí la pregunta, ¿cuál es el futuro del Partido Revolucionario Moderno en una apertura democrática que yo particularmente en otros videos he reconocido de Luis, que ha sido un ejercicio genuino, pero algo nuevo que la gente no estuvo acostumbrada? A días de ganar, en la misma noche que usted ganó la elección, es decir, no voy, ponerse un sobrecandado de la Constitución, una nueva dinámica donde todo el mundo arrancó ese mismo día para la calle. Ujú. ¿Cuál es la proyección del PRM en ese contexto, con tantos candidatos presidenciales, y luego la fórmula perfecta, que entendería el profesor Felipe Vallejo, para que el PRM mantenga el poder? La dinámica que implantó Luis Abinader la noche que ganó las elecciones fue la de que arrancó una precampaña. Fue el precio a pagar por darle a este país la tranquilidad necesaria de saber que el presidente en funciones no iba a romper con los Esto que yo límites, valoro y respeto mucho, sí, sí. Totalmente. con los límites establecidos al poder. Porque la Constitución es eso, establece los límites al ejercicio del poder. No es para abrirlo y extralimitar ese ejercicio del poder. Claro. Por ende, a Abinader hay que dársela en el sentido de que nos ahorró la angustia de saber si se va a poner a inventar con un tercer periodo consecutivo.
pero tuvo un precio. ¿El precio cuál fue? La pre-campaña a destiempo e inmediata posterior al día de las elecciones, que este año logró atajarla. Realmente se bajaron las tensiones de la pre-campaña dentro del PRM después del boche que le dio al hombre Supuestamente, sí, dije que se sentó el presidente y No, dijo, hay que bajar. en los medios de comunicación. Él tiene que renunciar una a su actividad, cargo. dijo, el que esté de candidato se me tiene que ir. Inmediatamente se recogió todo el mundo. Entonces, pero en el 2026 les aviso, no hay manera humana de frenar la campaña. Este es el último año tranquilo. Prepárense. Para el proceso de 2028. Y entre febrero, mis estimaciones, entre febrero y junio o julio del 2026 van a salir todos los funcionarios que van como precandidatos a las elecciones del 2028. Todos. Por ende, aquí va a haber un gobierno corriendo, una campaña interna corriendo y una campaña opositora corriendo. En el 2026 va a ser un caos comunicacional y político. La pizca política va a tener que grabar diario. Prepárese, productor. Por eso es que se dice que los segundos periodos de gobierno son peligrosos. Muy complicados, muy desgastantes. Porque ahí ya no está coaccionada el mismo partido. Ya y se el sabe. partido y el presidente está inhabilitado. Por ende va de salida. Cada día pierde más poder. Entonces, lo que tiene que pasar aquí es que se determine un proceso interno que garantice la tranquilidad de todos los precandidatos que puedan competir en buena lid y que, una vez contados los votos, todos de forma unánime respalden al candidato. Y hablando en ese contexto, a sabiendas de que el Partido Revolucionario Moderno tiene un reto significativo por un nuevo modelo y un precio a pagar, candidaturas en el 2026 que estarán corriendo, una administración que necesita garantizar eficiencia, es mi teoría. Si no se garantiza eficiencia en la administración, evidentemente eso genera las percepciones de insatisfacción y te castiga el voto. Entonces, ¿cuál es la fórmula perfecta? Yo quiero citarlos. Pueden haber 20. Ahora, yo voy a denominar 6 o 7 que yo entiendo que tienen la proyección. Carolina Mejía, evidentemente, con mucha proyección. Su padre, segundo líder del Partido Revolucionario Moderno. Tu percepción. David Collado, el más simpatizante hacia afuera, indiscutiblemente, eso marca las encuestas. Se siente que David Collado es uno de los que tiene también muchas proyecciones. Yayo Sáenz Lobatón, una persona muy cercana al presidente, con mucha eficiencia. Wellington Arnott, igual, garantizando bastante eficiencia, con mucha coherencia y sobre todo que también se dice que puede ser, junto a Yayo Sáenz Lobatón, la fórmula perfecta en un tranque en aquellos dos que más marcan, el mismo Guido Gómez Mazara y sobre todo la candidata que no pusimos aquí, que es la vicepresidenta de la República, que aunque nunca esa fórmula se ha dado que una vicepresidenta de la República pase al poder, también ha generado otra simpatía. Entonces, en esa fórmula de esos 6 candidatos, ¿cuál sería la ideal y cuáles son las proyecciones que Felipe Vallejo interpreta que pudiera pasar al 2028? No, ideal no sabría decirte, porque eso es muy altamente interpretativo. Lo que sí te puedo garantizar es que más allá de lo que a unos u otros digan que tienen mejor estructura que los otros, hoy por hoy lo único que se mide es simpatía e intención de voto, o que esas simpatías te traducían intención de votos. Y los números hoy acompañan a David Collado. No digo que mañana lo hagan, pero hoy y durante un tiempo prolongado. ¿Y la estructura interna? Sí, es que eso es subjetivo. No vas a ver la estructura interna hasta el día de las primarias del PRM, cuando se movilice el voto. El trabajo del político es convertir esa simpatía en intención de voto y esa intención de voto movilizarla hacia las urnas para ser el próximo candidato. Hay gente que dice que Carolina tiene mejor estructura. ¿Y cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo es demostrable eso? Demuéstreme a mí científicamente que la estructura hoy es mejor que una que otra. No hay manera. Claro. Ahora, de todos los precandidatos que has mencionado... Y las alianzas internas que pudieran darse entre esas dos figuras, de que esos otros candidatos digan, no, yo voy a correr con Carolina Mejía, voy a correr con David Collado, porque hay candidatos ahí que tienen mucha estructura. Es muy pronto para hablar de alianzas, porque cada uno está corriendo en su propia carrera. Aquí, el 99% de los precandidatos sabe que no va a ser el candidato. Lo que pasa es que es un cálculo normal, legítimo, de ser competitivo para ser considerado en un próximo periodo gubernamental. Hoy hay solo 2 personas que tienen posibilidades muy concretas y reales de ser el próximo candidato presidencial del PRM, David Collado y Carolina Mejía. Pero no olvidemos que el dicho popular dice que las puertas del Palacio Nacional se abren desde adentro. Balaguer le abrió la puerta a Leonel en el 96. Se las abrió Hipólito en el 2000. Lo propio hizo el Leonel con Danilo en el 12. Y así también se las cerró en el 20. Por ende... Luis Abinader.
¿A quién le abrirá la puerta? Esa es la gran pregunta. Por eso yo no descarto a Raquel Peña. Porque Raquel Peña es de las funcionarias más eficientes de su gobierno y ha sido una funcionaria muy cercana, incluso más cercana que el propio Yayo. Claro. Por ende, no descartaría a Raquel Peña en vista de que está corriendo como candidata presidencial. Y esto no quebraría al PRM en ese sentido. Tenemos a Carolina Mejía, su padre pasado como una gran edad, que su sueño es ver a su hija como presidenta, y vemos a David Collado, que lo ha intentado, permitió que Abinader se reeligiera en un momento y ahora su sueño es pasar él. ¿Cómo te cree que afectaría esto al PRM? De alguna manera alguien va a salir herido de este proceso, nadie va a salir ileso. Sí. Lo que tiene que garantizar el PRM es que dos cosas fundamentales, que el proceso interno sea impecable y que el presidente de la República no tome partido. Sí. Porque recuerden que en el 2026 se eligen nuevas autoridades en el PRM. Así es. Ya está claro quién va a ser el próximo presidente del PRM. Totalmente. Luis Abinader. Claro. Desde su posición como presidente debe mantenerse como un árbitro imparcial del proceso interno. Si él toma la decisión audaz, arriesgada, de inclinarse por un candidato de manera clara y pública, puede terminar como consecuencia rompiendo al PRM. Para concluir, fórmula perfecta, Felipe Vallejo. Se eligen los candidatos de ambos partidos. A su interpretación, ¿cuál sería aquella fórmula perfecta de esos tres partidos para elegir el candidato? Me explico. ¿El presidente Fernández o el candidato Omar de la Fuerza del Pueblo? De los 6 o 7 candidatos que tiene el PRM y de los 6 igual o 5 que tiene el PLD. ¿Cuál sería esa fórmula que Felipe Vallejo dice estará bien reñida la competencia a la presidencia de la República en esos partidos y hay forma de que haya una movilización masiva y que nadie pudiera decir este está ganado? ¿Cuáles serían esos 3 candidatos de cada uno de esos partidos que ve Felipe Vallejo? Si se maneja adecuadamente, porque la verdad es que es mejor gerente que candidato, que comunicando. Creo que Gonzalo Castillo tiene que ser el próximo candidato del PLD. Primicia, PLDista, anoten esa. Lloran los Francisco Javier, 1. Y Abel Martínez también. Y Abel Martínez, 1, PLD. Es el PLD, ¿verdad? Sí. En el PRM, David Collado, porque ya trae una simpatía externa, que eso es fundamental para un partido, no solamente movilizar lo interno. Movilizarse a lo interno es un trabajo de los dirigentes. Así es. Otra cosa muy diferente es movilizar a ciudadanos de a pie, que ya sienten una simpatía natural por el ejercicio de gubernamental que ha traído David Collado. Eso es un plus que ningún otro precandidato del PRM tiene. Oficialistas, David Collado. En el escenario más competitivo, conveniente para ellos, ¿eh? No para mí. Porque yo no tengo nada que ver ahí. Yo no tengo nada que ver ahí con eso. Que no vayan a decir que Felipe eso es lo que quiere que pase. No. Yo no estoy diciendo que no es lo que yo quiero que pase. Es lo que más les conviene a esos partidos. Correcto. A mi juicio. Y en tercer lugar. Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Lo que más le conviene a la Fuerza del Pueblo es que padre e hijo se entiendan. Así es. Ey, se cuidó Vallejo ahí. No me dijo el candidato. Se manejó Vallejo. Se manejó al 100%. Señores, aquí está la conclusión. 3 candidatos, con múltiples candidatos, con proyecciones presidenciales. Hablamos de toda la estructura política, la percepción de un manejo de la comunicación digital, cómo eso implica y sobre todo, señores, cuáles son las cosas que vamos a tener de aquí al 2028. Mucha política, muchas cosas que apreciar. Lo que más podemos invitarle a ustedes a que siga suscribiéndose a este canal y sobre todo, aquí se va a armar una mesa política y eso lo estamos cocinando. Y desde el 2026, así como arranquen toda la candidatura, aquí vamos a tener representación de esos partidos para que se pueda dar un debate juicioso y sobre todo que reine la democracia, que esas son de las cosas que nosotros como Pizca Política hemos proyectado. Josué, yo no sé si tú quieras ahí concluir con algo sobre tu percepción. Yo súper contento, Felipe, de haber estado aquí en este espacio contigo, haber tenerte aquí en Pizca Política. Esta va a ser tu casa. Estoy seguro que te entendremos en lo adelante porque cuando empiece, ya tú lo dijiste, si en el 2026 vamos a tener candela, en el 2026 y 27 aquí habrá un espacio para ti, para que vayamos analizando esas encuestas. Entonces, Josué, agradecido primeramente con el profesor Vallejo por venir y darnos esta excelente entrevista. Esto fue un amigable, un con todo. Esto fue este conversatorio, sí. Pero decirle que conecto totalmente con él y que estoy de acuerdo con su pensamiento. O sea, sentimos lo mismo, pensamos igual. Pienso lo mismo sobre su pensamiento de la Fuerza del Pueblo, de lo que debe pasar. O sea, que del PLD tú estás... No, del PRM, del PLD creo que lo ha totalmente. Okay. O sea, Gonzalo Castillo debe ser el candidato presidencial. Ya lo dijo. Señores,
Un placer y sobre todo comenten, digan qué les pareció y cuál es su interpretación de estos videos. Seguiremos como Pizca Política llevando ese contenido que gusta y sobre todo que edifica a la población dominicana. Eso ha sido todo de su podcast favorito, Pizca Política.